Una pena no haber podido asistir de manera presencial por múltiples razones. Una de ellas es la contingencia sanitaria que nos favorece, nos impide un poco los traslados o los complica más que impedirlos también. Y otra tiene que ver con un cambio en mi afiliación. Si bien yo hasta hace poquito estaba en la Universidad de la Frontera, que está en la ciudad de Temuco, en Chile, en este momento me encuentro en Concepción y estoy ahora adscrita a la Universidad de Concepción. ¿Sí? Eso también, este cambio también como que nos ayudó a poder movilizarse en estos días. Bueno, en el día de hoy quería presentarles algunas de los aspectos que yo considero, porque igual esto es más una reflexión personal sobre cuál es la importancia de la colaboración, cuál es la importancia de trabajar en redes, por qué son esta importancia de nuestras redes de restauración, sobre todo en nuestra región, para poder incidir en la restauración ecológica, para poder aportar sobre todo a la práctica, ¿sí?, de la restauración, no tanto desde el punto de vista teórico, conceptual, sino en la práctica, en el quehacer de la restauración. Mi presentación tiene 3 partes, una que tiene que ver con el contexto en el que estamos en este momento haciendo restauración ecológica, la segunda tiene que ver con algunos retos a los que nos podríamos estar enfrentando, ¿sí? Algunos ejemplos de algunos retos o desafíos para implementar o para nuestra práctica de la restauración en nuestra región. Y finalmente discutir un poquito sobre cómo trabajar en redes, cómo la existencia de las redes, el fortalecimiento de las redes nos puede ayudar a superar estos retos o aportar estos retos. Y como les decía, esta presentación, más allá de, no intenta hacer una revisión de literatura, ¿sí?, más allá de querer presentar contenido teórico, yo la presento o quiero mostrárselas, ponérselas sobre la mesa como parte de una reflexión personal que emerge de mi experiencia también también del contenido teórico, pero de la experiencia práctica, sobre algunos aspectos de nuestro quehacer en la restauración, de manera de estimular el debate, ¿sí? Entonces, esto no es una presentación expositiva, sino como un resumen de distintos ejemplos que aportan a poder presentarles esta reflexión personal que yo he hecho para este evento, ¿no? Y para poder discutir sobre por qué es importante trabajar en redes. Bueno, todos conocemos un poco el contexto global que se ha ido conformando en las agendas políticas, global, regional, nacional, cómo se ha ido construyendo lo que yo en cierta manera le llamo la sociopolítica de la restauración, porque se ha ido como generando cierto camino paralelo de la restauración ecológica, paralelo, me refiero al ámbito científico, ¿no?, a la arena científica, cómo la restauración se ha ido colando en las agendas políticas a diferentes escalas en los últimos años, en diferentes declaraciones, desarrollo sostenible, como el concepto, ¿sí?, como en las metas de Aichi, cómo surgen estas iniciativas globales y regionales de Bonn, de la iniciativa 2020, la iniciativa en África, ¿sí?, diferentes iniciativas que han determinado no solo poner a la restauración como una prioridad en la mesa política, en las agendas sociopolíticas, sino también establecer metas específicas de extensión de superficies de áreas que queremos restaurar. Esta agenda, estas metas operan a diferentes escalas, ¿sí?, y también tienen diferentes focos. Si bien la restauración está presente, no siempre es uno de los focos primarios de estas iniciativas. A veces algunas son más globales y abordan diferentes temáticas, aunque se menciona la restauración entre algunos de estos objetivos. Otras son específicas y nos atañen en particular
algunas de ellas como el desafío de Bonn o la Declaración de Nueva York, la Iniciativa 2020, que además tienen un foco y una mirada, la mirada puesta en los ecosistemas forestales, ¿sí? Esto ya es un punto, inclusive desde su nombre, ya es un punto a resaltar, una mirada enfocada a los ecosistemas forestales que puede estar, podríamos discutir que tal vez podría estar no desconsiderando, pero no dándole la misma importancia a otros tipos de ecosistemas y a otros ecosistemas. Decía, estas iniciativas no necesariamente tienen un foco específico a la restauración, una de ellas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se plantean como la vía de implementación para las metas de Aichi, aunque bueno, el convenio de la diversidad biológica ya cerró el año pasado y se está desarrollando la nueva etapa, ¿sí? En particular, esta estrategia buscaba en su relación con la restauración mejorar la resiliencia de los paisajes, y con esto destaco también otra diferencia entre estas iniciativas. Algunas tienen un foco explícito en restauración o la mencionan de manera explícita, otras no, otras son más generales, algunas miran más los paisajes, otras están enfocadas a ecosistemas. A veces se menciona la necesidad de generar o construir paisajes multifuncionales que sean resilientes, conceptos de servicios ecosistémicos, ¿sí? Biodiversidad, diferentes conceptos ligados a la restauración que aparecen en estas iniciativas y que, si bien no vamos a discutir cómo están definidos, en realidad ya marcan un camino, porque marcan el entendimiento político de cómo se va a hacer la restauración, o por qué, o con qué objetivo, o bajo qué marco conceptual se entiende la restauración. El desafío de Bonn, decíamos, tiene un foco a ecosistemas forestales, al igual que la Iniciativa 2020, y tanto, bueno, tiene su metodología de medición, digamos, tiene también planteado su monitoreo, ¿sí? Que por estar enfocado en paisajes forestales y en los bosques en particular, si bien mira la cobertura forestal como un indicador de éxito, también busca generar beneficios y resultados, digamos, para las comunidades o las poblaciones locales asociadas a estas acciones. Entonces, acá metemos un término o una idea más que tiene que ver con que todas estas iniciativas también incluyen un componente o un aspecto social de hacer la restauración, ¿sí? Entonces, la restauración no solo con una perspectiva ecológica de recuperar procesos, funciones, servicios, biodiversidad, sino también enmarcada dentro de un socioecosistema o de un contexto socioambiental donde hay comunidades o poblaciones involucradas que requieren también de necesidades y beneficios. La Iniciativa 2020 ha ido creciendo a lo largo de los últimos años, empieza con 20 millones de hectáreas, hoy en día ya supera, ya tiene planteada la restauración de más de 53 millones, y también ha aumentado el número de países. Y tanto Bonn como 2020, una particularidad es que se basan en su implementación en la aproximación que conocemos como la restauración del paisaje forestal, ¿sí? Se enfoca en paisajes. Entonces, aquí empezamos a ampliar esta visión, y estas iniciativas no solo incluyen la restauración ecológica estricta, por llamarla de alguna manera, ¿sí? Que sería la que está abocada a la definición que usa la SER, como ayudar a un ecosistema, a la recuperación de un ecosistema que ha sido degradado o eventualmente destruido, sino también a una paleta, a una diversidad de acciones que podríamos llamar intervenciones restaurativas, como James, que está por ahí, alguna vez llamó, que incluyen esta diversidad desde asistir a regeneración natural, acciones, por ejemplo, sistemas agroforestales, inclusive ganadería sostenible de bajas emisiones, ¿sí? Todos, manejo de cuencas, estrategias específicas para conservar especies, biodiversidad, en fin, una diversidad de acciones bajo el paraguas de esta idea de la restauración. Entonces decía, estas aproximaciones trabajan bajo este enfoque de paisaje. Esto determina una arena sociopolítica de trabajo que
que va mucho más allá de nuestra visión desde el punto de vista académico, por lo menos la que estamos en la arena académica. Pero al mismo tiempo, por esta diversidad, también incluye la participación de una multiplicidad de actores que trabajan en este tipo de acciones y que en definitiva también son restauradores e implementan acciones de restauración, ¿sí? Entonces, mencionar esto simplemente en el contexto, tenemos diferentes iniciativas con diferentes escalas que han sido planteadas bajo diferentes marcos conceptuales que miran o se enfocan a diferentes escalas también, paisajes, bosques, ecosistemas, ¿sí? Con distintas metas y que incluyen en todas estas acciones un componente social. Por último, la década de la restauración de ecosistemas de Naciones Unidas, que acaba de publicar sus principios, también tiene esta perspectiva de manera explícita, ¿sí? Y estos principios, voy a ir un poquito y ahora vuelvo para atrás, estos principios, si uno los lee, están muy alineados con iniciativas anteriores a las que mencioné, ¿sí? Incluyen estas ideas diferentes de trabajar ya sea en paisajes, ¿sí? De enfocarse en paisajes, de incluir gobernanza, de incluir equidad, ¿sí? De trabajar, de tratar de restaurar al mayor nivel posible, es decir, restaurar siempre tratando de restaurar lo más posible, lo más cerca de un ecosistema de referencia, pero al mismo tiempo incluyendo esta diversidad de acciones, tratando de generar bienestar humano, ¿sí? Tratando de trabajar, de incluir diversidad de conocimientos, ¿sí? No solo el conocimiento científico, de generar políticas y medidas en el sentido de programas, planes, estrategias para implementar. Entonces, esto, si bien tiene un foco en ecosistemas, otra vez, son perspectivas holísticas y mucho más amplias comparado con este enfoque específico para restaurar un ecosistema que ha sido degradado o destruido. Y la década de restauración, una particularidad que quiero destacar, es que si bien plantea, ¿no? Tiene un esquema de razonamiento donde tenemos un problema, que es que tenemos un problema de degradación, ¿sí? Generalizado, global, un escenario ideal que querríamos lograr, que tiene que ver con restaurar también funcionalidad, no volver necesariamente a un estado prístino, plantea 3 objetivos y 3 estrategias, podríamos llamarle estrategias, pathways, trayectorias, caminos, ¿sí? 3 líneas de trabajo para superar las 6 obstáculos que plantea que son los desafíos para restaurar los ecosistemas y quiero destacar que estas estrategias, si se fijan, están enfocadas especialmente al componente social, ¿sí? Se plantea que los obstáculos más importantes o las vías que deberíamos plantear o construir para lograr restaurar están fuertemente asociadas a la parte social, no tanto a nuestra necesidad de conocimiento ecológico, sino a nuestra necesidad de construir conciencia, construir un movimiento mundial, una preocupación, una conciencia generalizada y globalizada de las necesidades de restaurar para inclusive generar un movimiento social, construir voluntad política, ¿sí? Desde el punto de vista de autoridades, gobiernos, políticas, programas, esto que digo, inclusive mecanismos financieros, y construir capacidades. Y estas capacidades basadas en evidencia, basadas en conocimiento, pero capacidades que van de todo tipo, en conocimiento, en infraestructura, en integración de conocimiento, en implementación en territorios. Y entonces, destacar esta parte, que tienen todas una idea, una visión fuerte a la parte social y todas al final tienen cierta superposición y tienen un poco de este alineamiento de contener la parte social, ¿sí? Los principios estándares del hacer ya, los primeros, los que aparecen en primer lugar de toda esta cadena de principios que deberíamos cumplir para hacer una restauración buena. Los primeros principios tienen que ver con eso, con inclusión social, con incluir a los actores sociales que están involucrados, con
considerar, incluir la diversidad de conocimientos. Entonces, lo que destaco es que en la agenda sociopolítica e inclusive dentro de los principios del hacer, que sería como nuestro rector desde el punto de vista más teórico, la parte social de la restauración tiene un protagonismo muy importante, ¿sí? Entonces, ese es el entorno en el que en este momento podríamos estar haciendo restauración, que también incluye, otra vez digo, la restauración estricta, ¿no? Como enfocarse a recuperar un ecosistema natural, pero tenemos este escenario diverso como para implementar restauración. ¿Cuáles podrían ser los obstáculos para implementar restauración en nuestra región? Yo les decía, voy a mencionar, esto es una reflexión y voy a mencionar solo algunos y un poquito mis argumentos de por qué, ojalá podamos discutir al respecto. El primero de ellos es que existe conocimiento, amplio conocimiento sobre qué es lo necesario para restaurar los ecosistemas de nuestros países o de nuestras regiones, ¿sí? Pero este conocimiento está un poco disperso y esta dispersión tiene que ver con diferentes cosas, ¿sí? Una de ellas puede tener que ver con que a veces no accedemos del todo al área científica, digamos, no hay una difusión completa o exhaustiva, podríamos decir, del conocimiento que se genera, de la información generada, ¿sí? Esto les dejo planteado nada más una iniciativa de un trabajo que surgió de un congreso sobre bosque y agua hace un par de años aquí en Chile, justamente, sobre cuáles son los obstáculos que impiden que el sur, ¿sí? Países del sur, y esto incluye América Latina, pero también todo el hemisferio sur, ¿por qué tenemos estos obstáculos para lograr publicar y difundir el conocimiento generado o la información generada en el ámbito científico, ¿sí? Y esto, bueno, tiene que ver mucho con, a veces, barreras de lenguaje, a veces porque los proyectos inclusive tienen limitaciones económicas o logísticas, porque los países del sur tienen esas limitaciones, digamos, a veces de corto plazo, de extensión un poco más pequeñas, geográficas, son considerados locales, ¿sí? Hay determinados aspectos que pueden influir en que esta difusión en la arena científica esté un poquito obstaculizada. Entonces, hay conocimiento, pero quizá no entra o no se cuela en este ámbito. Parte del conocimiento que se genera está en el ámbito científico, pero si bien ha aumentado muchísimo toda la información, digamos, aquí hice una búsqueda sobre artículos con conceptos relacionados en restauración en el globo y en América Latina. Primero en el globo y después en los países de América Latina, este aumento en la información o en las publicaciones sobre restauración tiene esta distribución dispar, que se refleja con esto que yo mencionaba recién. A veces la dificultad de publicar o la poca existencia, o en proporción menor existencia de información de países de América Latina. Si uno lo compara con el planeta en su totalidad, aparecen Brasil y México entre los primeros 25 países, ¿sí? Pero no aparecen muchos más. Y no solo aparecen pocos, sino que muchos de estos tampoco son accesibles, ¿sí? No son accesibles a la comunidad en general. Es decir, muchas veces son artículos o información científica que está realizada en países de América Latina, pero está publicada por parte de autores que no son de América Latina, ¿sí? en la mayor parte, que está al final realizada en un país y publicada en otro, ¿sí? O que tampoco, pero que también está dentro de las limitaciones de acceso que tenemos a las revistas. Entonces, hay información, primero, quizá logramos menos en proporción sacar la información o colarla en el ámbito científico, luego esa información que logra colarse en realidad se publica en otros lados, diferentes al lugar donde se realizó, y además no solo se publica en otros lados, sino que a veces ni siquiera lo podemos leer.
¿sí? Porque no tenemos acceso completo a estas revistas. Entonces, conocimiento hay, pero muchas veces no podemos llegar a él o no logramos difundirlo. Ahora, no solo esta información, el conocimiento se cuela en la parte, digamos, en los papers, ¿sí? Y aquí es donde se empiezan a colar el tema de las redes, ¿sí? Porque el conocimiento circula o existe o se presenta también en otras arenas. Solo les muestro aquí una muy breve y escueta línea temporal sobre cómo han ido surgiendo las distintas redes en los países de nuestra región y cómo esto ha ido inclusive acompañando, ¿sí?, un punto de quiebre en la medida que se constituye las redes y la comunidad de restauradores en América Latina, la generación de publicaciones, todos los ejemplos que les muestro aquí, esto no es exhaustivo, pero todo lo que se menciona acá son ejemplos de trabajos realizados en restauración en América Latina, que no solo son estudios de caso, son ejemplos que abordan problemática de la restauración quizás en varios países o en la región, o son revisiones, ¿sí? No son estudios de casos, sino son la problemática de la restauración en países de América Latina. Y acá les pongo algunos de estos ejemplos para que vean que se abordan esta diversidad de escenario, este escenario complejo de hacer restauración, con qué instrumentos contamos, cómo son los marcos regulatorios de los países, cuál es el conocimiento científico, qué pasa con la literatura gris, que justamente es muchísima información la que se queda en esa literatura gris y no llega a las publicaciones, qué piensan los actores involucrados en la restauración, en fin, estos trabajos abordan esta diversidad de situaciones que no solamente es generar conocimiento teórico o técnico de hacer restauración. Segundo reto, esto que mencionamos, tenemos una definición de restauración, pero hay cierta ambigüedad entre las visiones ecológica y la sociopolítica de la restauración. Y aquí resalto lo que mencionaba antes. Las iniciativas actuales tienen un sesgo forestal muy fuerte. Ojalá la década de la restauración de ecosistemas ya menciona los ecosistemas en su título y tenga una mayor inclusividad de la diversidad de ecosistemas que estamos queriendo restaurar. Este sesgo forestal se puede ver no solo forestal, sino de otros tipos también. Hay dos revisiones que se sobrelapan porque en realidad se corresponden con la misma, más o menos los mismos estudios sobre proyectos a gran escala en restauración en América Latina, cómo se han ido implementando a partir de estas iniciativas, ¿sí? Bonchale, en la Iniciativa 2020, cómo ha estado la implementación de estos proyectos de restauración del paisaje forestal, ¿sí? Porque son proyectos a gran escala. ¿Y qué se observa? Se observa que se concentran en la franja tropical. ¿Por qué? Porque se concentran finalmente en los ecosistemas forestales, que igual representan varios biomas y países, pero con este sesgo importante, y que también tienen iniciativa financiera variada, fundamentalmente están relacionados con la implementación de la Iniciativa 2020. Pero ¿qué pasa con estos proyectos? ¿Qué hacen? Se hace un análisis para caracterizar los distintos grupos y se observa que hay como 3 grupos de proyectos que tienen que ver con, uno de ellos tienen que ver con proyectos financiados internacionalmente, a veces por ONGs, ¿sí? La parte más, ¿cómo se llama? Organizaciones multilaterales, ¿sí? Que tienen un foco fundamentalmente a biodiversidad, ¿sí? A generar empleos, a carbono, ¿sí? Otro segundo grupo, estos son proyectos grandes realmente, un segundo grupo que tiene que ver con proyectos de financiamiento privado, con un foco en madera. Acá entran todos los proyectos relacionados con manejo forestal, silvicultura, inclusive para proyectos que están dentro de lo que llamamos restauración y trabajan con ecosistemas, con plantaciones, con especies exóticas, ¿sí? Y aquellos proyectos que están financiados básicamente por los gobiernos que se enfocan. Recordemos que los proyectos se centran en la franja tropical, en estas áreas ganaderas muy típicas de las zonas rurales del trópico, ¿sí?
donde se busca mejorar la diversidad de estos sitios. No tienen un eje en carbono, por ejemplo, en madera, pero sí en generar un poquito regeneración natural y manejo una actividad ganadera un poco más sostenible. Entonces, estos grupos no necesariamente responden a lo que pensaríamos que debería ser un proyecto de restauración. No es que está mal, ¿sí? Simplemente estoy mostrando esta ambigüedad. Y como ejemplo, nada más muy breve, les muestro una pequeña lista de distintos instrumentos regulatorios de Perú, ¿sí? Que tienen que ver con el sector agropecuario, el sector ambiental, el sector forestal, ¿sí? O fauna, biodiversidad, y cómo la restauración se cuela en estos instrumentos, pero cambia, tiene diferentes tipos de mención, se menciona con diferentes conceptos, y estos conceptos tienen diferente interpretación. Entonces, hay una diversidad de entendimiento, una multiplicidad de entendimiento sobre lo que realmente deberíamos hacer para restaurar, cómo lo vamos a regular, cómo se administra, cómo se financia. Tercer reto, hay marcos regulatorios, pero lo que se observa un poco es que no están completamente integrados. Esto tampoco diría que está mal, es parte del proceso de construcción, ¿sí? La restauración se está colando en las áreas, en la agenda sociopolítica, entonces también tiene que ir poco a poco construyéndose la regulación de la restauración por sí misma. Algunos países han desarrollado en mayor o menor medida distintos planes, programas nacionales o subnacionales, como en el caso de Brasil, para restaurar. Y estos planes, como son a estas escalas grandes, responden mucho a estas iniciativas que mencioné recién. ¿Sí? Entonces no necesariamente consideran los aspectos locales, ¿sí? ¿Quién va a restaurar? Porque al fin y al cabo la acción se implementa a escalas más locales, y cuáles son las necesidades de esos actores que están realmente haciendo la restauración. Una revisión ya de hace 4 años, que pronto se va a empezar a quedar un poco más desactualizada, de 60 instrumentos legales en 17 países de la región, mostró que hay una fuerte división entre el sector agrícola forestal por un lado, el ambiental por el otro, en los grupos de instrumentos que podríamos relacionar con la restauración, ¿sí? Porque no hay, si bien hay planes, tampoco hay una ley, ¿sí? Específica. Y si bien estos instrumentos responden o incluyen, ¿sí? Sus objetivos de restaurar, las motivaciones, inclusive se regulan diferentes acciones que podrían estar dentro de la restauración, de este paraguas o este universo de acciones restaurativas. Se menciona la parte social, ¿sí? La inclusión de la sociedad en sí misma, ya sea su inclusión o su empoderamiento, pero esta inclusión suele ser lineal o direccional, es decir, no hay mecanismos de participación, sino que lo que hacen los instrumentos es simplemente promover la información, es decir, informar a la sociedad sobre lo que es necesario hacer, sobre lo que no se puede hacer, y cómo se debería hacer restauración, pero no hay mecanismos participativos. Esto, tomando a colación lo que mencioné, que los principios de la década o del hacer, en primer lugar ponen el involucramiento de los actores sociales, ¿sí? Entonces hay ahí una pequeña discordancia. Y acompañado a esta revisión, también se hizo una consulta a diferentes grupos de actores en estos mismos 17 países, para tratar de entender cómo se percibe la restauración y los distintos aspectos, cuáles son los conflictos, los mecanismos financieros para restaurar, los marcos legales en los países. Y lo que se observó es que en esta diversidad de actores, si bien coinciden en general estos 4 tipos, grandes grupos, de que hay marcos regulatorios, de que se cuenta con leyes o normas para hacer restauración, donde están los problemas es básicamente en la implementación, ¿sí? En las barras que ven aquí, cada color representa un actor,
y la extensión de la barra representa el grado de acuerdo de estos actores con diferentes afirmaciones que vemos acá. Las afirmaciones son positivas, donde siempre decimos positivas en el sentido de decir, por ejemplo, hay recursos, hay instituciones, hay conocimiento, siempre desde el punto de vista positivo, ¿sí? Y cuanto más me acerco a los valores positivos, más de acuerdo estoy, cuando me acerco a valores altos negativos, más en desacuerdo estoy. Esto tiene que ver, estas preguntas tenían que ver con implementación, y lo que se observa es que en qué están de acuerdo los 4 actores. Y fíjense que todas las barras van todas para la parte negativa. En que hay conflicto entre la diversidad de actores, que no hay confianza entre esta diversidad de actores, y en particular que hay muchos problemas con la tenencia de la tierra. Y esta tenencia de la tierra afecta, ¿por qué? Porque también desde el punto de vista del gobierno se menciona esto. ¿Por qué? Porque los mismos marcos regulatorios, ¿cuáles son las limitaciones que suelen tener? Que cuando se implementa o se busca promover restauración, siempre se suele pedir que la persona que va a ser favorecida demuestre su tenencia, ¿sí? Y en nuestros países, en muchos casos, eso es prácticamente imposible, o a veces hasta hay conflictos. Entonces, hay marcos, hay leyes, hay programas, pero muchas veces no se pueden implementar porque no podemos demostrar tenencia de la tierra. Entonces, no están al mismo tiempo contemplando esta diversidad de situaciones ambientales. Entonces, bueno, simplemente esto, rescatar que hay diversidad en las percepciones dependiendo de dónde trabajan estos actores, también dependiendo a qué escala trabajan, ¿sí? Entonces tenemos iniciativas globales que bajan a lo nacional, pero quien realmente va a restaurar, al fin y al cabo, quien está involucrado, es la escala local, ¿sí? Otro estudio hecho en 2 estados de Brasil, se hace una consulta similar a actores dentro del país que trabajan a escala global, nacional, estatal o local, en caso de 4 municipios, en Sao Paulo y Espíritu Santo, ¿sí? A personas desempeñándose en diferentes tipos de instituciones, inclusive productores rurales. Y lo que se observa es que, si bien, no voy a ir en detalle, pero si bien hay bastante consistencia en las escalas grandes por este alineamiento, estas iniciativas, a medida que vamos a la escala local empiezan a surgir divergencias en estas preguntas. ¿Qué es restauración? ¿Por qué hago restauración? ¿Cómo la hago? ¿Y qué necesito? Solo muestro en caso una cosa como ejemplo, se le consulta a estos actores sobre los desafíos, los problemas para restaurar y también las estrategias, oportunidades para restaurar. Quiero destacar las oportunidades, la parte positiva. Aquí los colores representan diferentes temáticas, diferentes tópicos. Cuanto más largo la barra, más importancia al tópico. Y destacar 2 de estos colores, uno que es el rosa, que tiene que ver con las capacidades para hacer restauración, ¿sí? Hay una variedad, en el caso de escalas nacionales, estatales, aparecen la falta de, digamos, la capacidad como una oportunidad, es decir, tenemos capacidades para hacer restauración, pero si se fijan, a escala local casi no aparece el rosa, es decir, los productores, ¿sí? Lo que perciben es que no tienen las técnicas ni el conocimiento para hacer restauración. Entonces, eso es una oportunidad, construir capacidades. Y reto 4, hay una importante heterogeneidad social en la región. Los países de América Latina, la diversidad ecológica, la biodiversidad es fenomenal, sí, pero también lo es la diversidad cultural social. Y estas estrategias, estas iniciativas determinan que la mayor parte de los proyectos de restauración utilizan este enfoque más de arriba hacia abajo, que muchas veces no logra llegar a considerar bien la escala local. Es prácticamente imposible conectar de manera completa todas las escalas, pero sí sería recomendable buscar mecanismos para poder incluir de mejor manera, de manera más eficiente, los intereses de las personas, las comunidades que realmente en el territorio implementan restauración. Además, esto no solo los intereses, los modelos de conocimiento
La manera en que se construye la relación hombre-naturaleza es variable en los diferentes grupos, entre los diferentes actores. Entonces, solo también como un ejemplo, buscar mecanismos que nos permitan de alguna manera por lo menos consultar, incluir estas estrategias, estos modelos de conocimiento en la toma de decisiones cuando implementamos restauración. Este fue un caso donde se hizo todo un proceso participativo en el cual las comunidades escogen las especies que van a usar para restaurar áreas ribereñas en el estado de Chiapas, en México. Solo ejemplo también, conflictos socioambientales en Chile, en todo el país, relacionados con, ok, tenemos iniciativas de restauración, millones de hectáreas comprometidas, pero ¿dónde está la tierra para hacer restauración? ¿Sí? ¿Dónde está la tierra y dónde vamos a escoger dónde restaurar cuando hay una diversidad y una importante extensión del país bajo conflictos ambientales donde hay intereses productivos y de conservación? Estas son áreas de alto valor de conservación que están decretadas o que se planean decretar en áreas que en realidad están afectadas o asociadas al sector productivo energético y minero, que son los más conflictivos en este país. Entonces, esa queda como una pregunta abierta. Voy a avanzar de todas maneras un poco más. Entonces, ¿qué parte con los retos? Hay conocimiento, capaz no a veces accedemos a él, pero existe, tenemos que buscar mecanismos para difundirlo, para conocerlo mejor. De hecho, aquí ya, spoiler, pero una de las redes ya van a ser una parte donde podemos tratar de movilizar este conocimiento que está disperso, que quizá no está del todo representado en el ámbito científico, lo cual no lo invalida en absoluto, ¿sí? Además, no es la única vía en la que podemos encontrar el conocimiento. Tenemos que hacer restauración dentro de este escenario de ambigüedad un poco conceptual entre lo que quizá podríamos entender desde la esfera ecológica y la sociopolítica. En esta esfera sociopolítica hay el desafío de responder desde la esfera sociopolítica para implementar restauración, y esto se evidencia en la falta de integración de estas políticas públicas y los sectores. Tenemos un sesgo hacia los ecosistemas forestales, con usualmente un enfoque más de arriba hacia abajo, entonces no logra abarcar o considerar las escalas más locales, y todo esto desarrollado en un escenario de gran heterogeneidad ambiental y social. Entonces tenemos esta diversidad de formas de conocimiento que varía no solo entre actores, tipos de actores, sino también inclusive entre escalas. ¿Cuáles son las oportunidades que podrían tener las redes de restauración para aportar a la solución o a construir y revirtiendo de manera paulatina estos retos que yo planteo? Una, que existen redes y que estas redes son extremadamente diversas. Varios de ustedes estuvieron en la reunión del 2017, de la cual surge esta publicación que están viendo acá, que mostró esta diversidad de la REA, ¿sí? La REA estructurada en varios nodos, copiando el modelo de la Red CRE de Colombia, ¿sí? Pero fundamentalmente no solo representando la diversidad ambiental geográfica del país, sino la diversidad de actores, donde aunque la mayor parte somos del área de la investigación, existe la presencia, digamos, hay una representación dentro de los miembros de la red de diferentes áreas, ¿sí? Sector privado, no gubernamental, inclusive el sector docente, restauradores que trabajan de manera independiente. Entonces, ya la primera oportunidad es, contamos con una comunidad diversa, ¿sí? Y esta comunidad quizá inclusive no representa esta dicotomía entre teoría y práctica, ¿sí? Sino que está, diría yo que están estos dos extremos del gradiente. Contribución 2, contamos con una diversidad de actores y además estos actores se desempeñan en diversas arenas. En una consulta que se hizo también en varios países de la región, a más de 400 profesionales, personas que están ligadas a la restauración desde su trabajo, cuando se les consulta en qué ámbitos trabajan, si se fijan,
aunque muchos están en el ámbito académico, muchos están en la interacción entre tres sectores, el académico, el gubernamental y el no gubernamental, ¿sí? Hay una interacción entre sectores. Eso lo que sugiere es que los restauradores, nosotros, la comunidad restauradores de América Latina, nos movemos o colaboramos en diferentes arenas. Y eso le da, o sea, no solo tenemos diversidad de actores, sino que además los actores se mueven en estas arenas. Entonces tienen conocimiento o incidencia en estas arenas. Por más que quizá seamos, no sé, un funcionario público, y por supuesto estamos en el ambiente público, en el ámbito público, pero sí hay interacción y colaboración y trabajo entre estas tres grandes arenas. Entonces, una contribución podría ser que la interacción, la colaboración, no necesariamente necesita ser institucional, porque ya tenemos personas que están colaborando y estos individuos ya están generando colaboración institucional desde la escala individual. Entonces, las redes lo que pueden hacer también es fortalecer esta interacción individual entre personas, individuos que están desempeñando acciones dentro de estos escenarios de interacción. Entonces, la red es diversa, también hay que fortalecerla y fortalecer estas interacciones. Este mismo estudio lo que mostró al consultar sobre el conocimiento de los profesionales de la restauración muestra que no solo se mueven en diferentes arenas, sino que tienen conocimiento multidimensional. ¿Y a qué me refiero con multidimensional? Hay conocimiento teórico, hay conocimiento técnico, pero también hay conocimiento desde el punto de vista socioeconómico y del manejo, es decir, de la administración de las acciones, de la gestión de la restauración, cómo monitoreo, cómo administro mis recursos, cómo administro mi cronograma de trabajo, cuál es el marco legal en el que cuál es el escenario legal en el que se enmarca mi proyecto, cuál es el componente social de mis acciones de restauración, ¿sí? Estas profesionales de los tres ámbitos, ¿sí? Tienen, inclusive, si se fijan, todos los circulitos, las bolitas, están representados en los tres ámbitos. Eso es una oportunidad importante, porque quiere decir que tenemos diversidad de actores que se mueven entre diferentes arenas y lo hacen porque tienen conocimiento en la multiplicidad de dimensiones en las que necesitamos para trabajar. Entonces, no solo fortalecer una oportunidad, no solo es fortalecer la interacción entre individuos, sino fortalecer las capacidades de trabajo en equipo. En equipo me refiero a colaboración. Las capacidades individuales, el conocimiento multidimensional de los individuos ya existe. Entonces, donde se puede fortalecer es en el trabajo colaborativo. Contribución 4. Esta diversidad de actores que vienen en diferentes arenas y tienen este conocimiento multidimensional, tienen oportunidades para entonces no solamente fortalecer su trabajo colaborativo, sino para mejorar o aumentar esta capacidad de incluir y de integrar los aspectos sociales y económicos de la restauración, ¿sí? Esto para justamente promover estos primeros principios que mencionaba al hacer. Busquemos mecanismos, hay que fortalecer nuestras capacidades de encontrar, implementar, desarrollar mecanismos que generen participación, que generen involucramiento, que generen integración de conocimientos, ¿sí? Cuando hablamos de esta diversidad de conocimientos, busquemos estrategias, fortalecer nuestra capacidad de implementar estrategias que promuevan y fortalezcan la participación y el trabajo horizontal, por decir de alguna manera, un trabajo equitativo. Algunas de ellas son trabajar con educación, ¿sí? Educación ambiental, fortalecerla basada en restauración, o otra opción puede ser mostrar la evidencia entre la salud del ecosistema y la salud humana, o podríamos decir ecosistema, bienestar humano, ¿sí? Al fortalecer estas metodologías podemos, valga la redundancia, también fortalecer esta inclusión de los aspectos sociales y económicos, muy ligado a lo que, al ejemplo que mencionaba antes de Brasil, donde los productores locales decían,
bueno, sí, hay que hacer restauración, pero yo no sé bien cómo, ¿sí? No tengo las capacidades, ¿sí? No soy incluido en esto, ¿sí? Entonces, esta es la vía donde más tenemos que tratar de fortalecer nuestro desempeño y nuestras capacidades. Y solo como ejemplo, hablando de estas metodologías participativas, dos casos nada más, uno que tiene que ver con varios sitios, varios proyectos de restauración compilados en Chile, donde se implementa un enfoque sistémico, ¿sí? Donde todo el desarrollo en estos diferentes proyectos, desde identificar a la comunidad, describir a la comunidad, ¿sí? Ya se hace de manera colaborativa, todo el entendimiento de qué significa restaurar, de cómo queremos restaurar, toda la planificación, la implementación e inclusive el monitoreo y la difusión se hacen de manera colaborativa. Última contribución, buscar y fortalecer, encontrar estas oportunidades de aporte desde el conocimiento y la acción, ¿sí? Y como ejemplo menciono la restauración de riberas en particular, o de bosques ribereños, vegetación ribereña, corredores riparios, ¿sí? Como un mecanismo que podría ser útil para tratar de conectar estas discordancias entre escalas, entre lo que se plantea a escala local y lo que se puede hacer o se necesita hacer a escala local, ¿sí? Generar como mecanismos que ayuden a conectar estos intereses, ¿sí? Y entre esto de lo que se quiere hacer con lo que realmente se puede hacer, aprovechar estos puntos en común, dónde o a qué escala se puede conciliar, cómo podemos fortalecer el enfoque de restaurar ecosistemas, ¿sí? Esto, sobre todo dentro de este nuevo marco de la década, ¿sí? Y pensando en estas iniciativas que nos han tirado más la visión a lo forestal, cómo incluir otros ecosistemas, cómo incluir otras opciones, otros escenarios que no son solamente un paisaje forestal o un bosque, cómo podemos detectar cadenas productivas o mercados o estrategias, digamos, mecanismos o mercados donde poder colar estas acciones de restauración. Y ahí nos toca, esto es una contribución, pero también al mismo tiempo un poco desafío, ahí nos toca innovar, buscar en actividades o intervenciones restaurativas que nos permitan generar esta implementación, estas escalas intermedias, aportando, como decía antes, con metodologías participativas, aportando también a la generación de instrumentos legales o de otras maneras de implementar o de regular la restauración. Entonces, les decía, esto es una reflexión personal, más que conclusiones. Yo dejo la pregunta, bueno, conversemos. A manera más de resumen, digamos, la pregunta que queda abierta es, cada uno de nosotros tiene distinto expertise, tiene distinta historia, trabaja a diferentes escalas y nos podríamos encontrar en diferentes puntos de este continuo de la restauración, o bueno, en diferentes condiciones del paisaje, en diferentes sectores, ¿sí? Pero desde todos los lados, desde todas esas diversidad de situaciones, escalas, se puede aportar, y en este sentido las redes son una vía transversal de esta comunicación que yo creo que pueden aportar, ¿sí? Entonces, fundamentalmente todo esto se basa en fortalecer la interacción, y esta interacción y colaboración nos va a ayudar entonces a difundir no solo a innovar, trabajar en equipo para desarrollar e innovar en mecanismos, en perspectivas, en buscar estas estrategias medio de escala intermedia que nos permitan conectar escalas, fortalecer la inclusión de esta diversidad de actores, fortalecer también la difusión del conocimiento con el que contamos y promover esta interacción de manera múltiple, ¿no? Multiactor, multiescala, para que logremos finalmente poder incidir, aportar a la restauración. Muchas gracias, me perdí en el tiempo, espero no haberme pasado mucho y les dejo, bueno, simplemente algunas otras menciones de otras redes que
que también han aportado parte desde sus proyectos a esta presentación. Gracias.